Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí desde No es Café, este lugar donde tenemos nuestros libros. Vamos a empezar este nuevo programa de la biblioteca Los Libros Son de Todos. Un aplauso. Bueno, chicos, hoy día, siempre les presento, ¿no? Pero siempre presento a los demás. Voy a presentarme yo ahora primero. Que me conozcan quién soy. Bueno, sí. Mi nombre es Javier Sarabia y soy el presentador de este programa, copresentador con mis cuatro copresentadores. Y está primero Jovi. ¿Cómo estás, Jovi? Muy buenas tardes, yo feliz de conocer este espacio, no lo conocía, me gusta mucho, es muy acogedor. Yo invito a la gente que venga aquí a No es Café, que esté en la Plaza Triangular, aquí también tenemos nuestros libros, entonces los esperamos, porque es un lugar muy agradable. Yo quería decir eso. Exactamente, y también estamos con Rumi, que quería decir eso, pero ya ni modo. Quería decir ya es buenas noches, ¿no? No, Sí, seis, cuatro. ya, muy buenas noches. Para mí es buenas noches. Eh, un gusto volver a saludar a todos los que nos escuchan por este podcast y también a todos los que son parte del club de los libros son de todos nuevamente. Y igual invito a que todos vengan aquí a no sé si valdría la pena decirlo, club de No es Café, porque me ha parecido muy interesante cómo es su dinámica. Y es muy acogedor, tiene buenos aperitivos, tiene cortesías. Me parece muy chévere, sí. Ya, gracias. Gracias, Rumi, y también está Daniel. ¿Cómo va? Hola Javier, Jovi, Rumi, un gusto estar con ustedes en esta tarde y noche. La luna está ya luna llena. Sí, es noche. Sí, es noche ya prácticamente y el ocaso, estamos entrando ya al mes de mayo, otoño y contento de estar aquí, Javier. Chévere, muchas gracias, Daniel. Y sin más preámbulos, vamos a entrar al tema. Ustedes saben que siempre hablamos de un tema en específico. Esto es como un club de lectura también, porque venimos a compartir lecturas, ¿no? Entre todos. Y la que va a presentar hoy día es Jovi, porque ella ha propuesto el tema, aunque dice que no, pero sí. Bueno, yo he propuesto un tema que es muy fregado directamente, pero es muy interesante, que es la religión. Es polémico porque estamos mezclando lo que es la fe, la religión y la política y el poder. Entonces, esos tres ejes fundamentales que vamos a manejar en este programa, yo creo que son que marcan, ¿no?, a una sociedad, a un individuo, a un grupo social, a todos esos marca muy fuerte. Entonces, es por eso que yo he querido traer este tema, porque es de análisis, ¿no? Tiene un contenido muy profundo que abarca sociedades, que abarca individuos, que abarca colectivos, que abarca muchas circunstancias que han pasado también en nuestra historia, como Bolivia también, porque yo creo que la religión es la que ha marcado también el principio de lo que es el cambio en sí de Bolivia, ¿no? Cómo han llegado los españoles con la Biblia bajo el brazo para someter directamente a nuestra gente. Entonces, hay muchas cosas que podemos discutir al respecto, que yo creo que cada uno de nosotros ha traído libros muy interesantes, de los cuales vamos a ir discutiendo muchas cosas. Exactamente. Y bueno, que sepan que este programa lo vamos a compartir un poco con la presentación, porque voy a tener que salir un rato porque hay gente que está llegando y quisiera que ustedes estén ustedes continúen con el programa, ¿no es cierto? Entonces yo ahorita salgo pero no, pero seguimos. Entonces empezamos contigo mismo, Jovi, y luego tú le vas dando la palabra a los demás. ¿Quién se lleva por? Bueno, yo el librito que he escogido es un libro que a mí me ha encantado mucho, que es El hombre en busca de sentido, que es un libro muy interesante, que habla de la guerra también, que habla de diferentes, diferentes perspectivas que se va viendo en el libro, porque como dice su nombre,
va buscando un sentido el humano. Y este personaje viene de una guerra, entonces lo podemos ir asociando con las diferentes guerras que cada uno de los países ha ido pasando, ¿no? Entonces, este personaje va buscando, eh, digamos, un objetivo para realmente salir adelante. Y entre uno de los objetivos está lo que es la fe. También está lo que es el mismo hecho de pertenencia a un grupo, ¿no? El hecho de estar en una guerra para él le ha hecho como sentirse perteneciente a algo, ¿no? Pero el hecho de estar enfrentando a otros camaradas y a personas como él le han hecho como preguntarse a él mismo si realmente valía la pena estar en esa guerra, pese que esa guerra era para defender su patria, ¿no? Como todos los bolivianos también hemos o han participado los bolivianos en ese sentido, él va buscando, ¿no? El sentido de por qué estaba en esa guerra, de por qué había caído en ese embrollo de tener que matar, de tener que defender algo que tal vez a él mismo no le pertenecía, ¿no? Y él trata de buscar una respuesta y se apoya mucho en lo que es la religión. Él estaba en un campo de concentración. Exacto, estaba en un campo de concentración. Sí, ese es el libro. Era judío, exacto, pero es de la tercera guerra de la segunda guerra. Entonces, me he adelantado ya. Pero es interesante cómo él va buscando sentido a lo que es la vida. Entonces se apoya en la religión, trata de buscar en la religión ejes que le den fundamento para seguir la vida, porque él al estar en un centro de concentración se ve perdido. Entonces, en el primer eje que se apoya es la religión. Entonces se apoya en sus fundamentos de los judíos y va buscando una respuesta, ¿no? A su sentido, a su dolor, a su vacío, porque a él le han hecho ver como si la religión fuera algo que te tiene que llenar, que te tiene que dar valores, y es lo que es, ¿no? La religión, porque nos da sentido, nos da valores y nos da un margen de guía. Pero él se da cuenta que también parte de sus valores estaba unido a lo que es la política también de su estado. Entonces son ejes que se van alineando, que se van conjuncionando, que a él le van asustando, porque él dice, yo he entregado todo lo que soy para defender, digamos, ¿no ve? Pero por atrás se da cuenta que hay hartas cosas políticas que hacen que esas circunstancias de guerra se den. Y él va descubriendo eso y es como le genera un dolor muy profundo, porque él cae en la locura. Entonces trata de seguir buscando una y otra vez, pero es lo que le desfasa a él como persona. Entonces ese poder tiene tanto la religión como la política, porque cuando te sientes parte te olvidas de quién eres tú como tal. Y es lo que a él le ha pasado, porque se ha ido olvidando de quién es él como persona, como individuo, y se ha agrupado a un grupo. Entonces es lo que a él le ha hecho como perder los sentidos, perder el decir, y ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo en sí? Sin el grupo, sin mi religión, sin el estado político, ¿quién soy? Entonces eso es lo que él se va preguntando a lo largo de la historia, ¿no? Y me parecía muy interesante porque yo creo que varias partes de nuestra historia han pasado por lo mismo, ¿no? De las personas que han ido a la guerra, como estábamos diciendo, ¿no? La religión aquí ha llegado muy a destruir algo que ya estaba, porque ha venido como hemos dicho, ¿no ve? Con la Biblia bajo el brazo. Entonces ha roto esquemas, ha roto sentido, y en nombre de la Biblia han empezado a matar. Y eso ha sido a nivel mundial, ¿no? Entonces hay varias cosas y varios ejes que se podrían discutir mucho de lo que es la religión. Porque sí, digamos que sí te da sentido de pertenencia y también sentido como de fe, lo que dicen, ¿no? La fe es lo que se maneja en la Biblia y es lo que
direcciona de alguna manera tu vida. Entonces, pero nosotros como bolivianos ya teníamos nosotros algo estable y teníamos nuestros propios dioses, nuestro propio sentido de organización social, política, religiosa. Y todo eso se ha ido acabando con lo que es la Biblia en sí, ¿no? Que todos ahora es un eje fundamental a nivel mundial lo que es la religión católica. Entonces, en ese sentido es muy interesante, ¿no? El hecho de sentirnos pertenecientes a una determinada religión, entonces, hace que nosotros encontremos una identidad, tanto política como religiosa, como económica, porque te da un eje fundamental que te guía. Entonces, eso es lo que yo he podido encontrar en este libro y cómo el trastorno de este personaje al tratar de buscar una y otra vez un sentido a su vida, porque no le llenan lo que es ni la religión, no le llena lo que es la política, no le llena su familia, no le llena a sus amigos. Entonces, es un buscar profundo de este personaje, hasta el borde del suicidio. Entonces es un libro que te llega al margen de la locura, que por eso a mí me ha interesado mucho, porque está involucrado varias cosas que como humanos nosotros sentimos, ¿no? El hecho de sentir fe, el hecho de pertenencia a un grupo social, a un grupo económico. Ya tenemos una identidad que tal vez no es propia de nosotros, pero que como pertenecemos a un grupo, queremos cumplir eso. Y eso a veces hace que no te encuentres tú como persona, sino como un todo, ¿no? Un conjunto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Capciosa, ya. Bueno, antes de la pregunta, pase. ¿Quién es? Las tortillas. Entonces, bueno, mientras nos están sirviendo aquí un montón de cosas muy ricas, un montón de cosas muy ricas que ustedes pueden encontrar en No es Café. Ajá. Unas pizzas muy ricas. ¿Qué se llaman estos? Pizzetas. No, estas. Mini quequitos. Mini quequitos. Bueno, todo eso pueden encontrar aquí. Te quería hacer una pregunta, yo ya que estamos, y creo que les voy a hacer la misma pregunta a todos. Okay. ¿Tú tienes alguna religión? ¿Tú tienes alguna fe? ¿Cómo te diría? Yo he tratado de, como este libro, ¿no? Como este libro, he tratado de adentrarme a diferentes religiones. He sido Hare Krishna, he estado en los cristianos, en varias, de las cuales he podido rescatar algunas cosas que me han ayudado a mí como persona, ¿no? No tanto como, exacto, estaba como buscando un sentido, pero así como pertenecer a una religión. Sí soy católica, ¿no? Hago lo que es Navidad, varias cositas, pero no soy así ferviente admiradora de la religión, pero sí tengo fe, digamos, tengo fe en algo mucho más grande que nosotros, que te mueve. Entonces tengo fe en algo mucho más grande y también he aprendido a tener fe en mí también. Entonces, parte de la Biblia lo que dice es que Dios está en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, en eso sí tengo y sigo ese pensamiento, porque siento que tú puedes ser parte de Dios. Entonces, tú tienes que tratarte bien, tú tienes que tratar de ser buena persona, de no lastimar a tu entorno, de proteger a tu comunidad. Entonces son aspectos que yo he rescatado de varias religiones de las cuales he ido pasando, ¿no? Que me han parecido muy interesantes en ese sentido. Pero el hecho de, como comunidad como tal, no soy tan dado de comunidad, ¿no? Al extremo como ellos manejan, tanto los cristianos, exacto, tanto los cristianos como los Hare Krishnas se manejan en grupo. Entonces, no soy muy partidaria de eso. En otro sentido, sí, tengo mucha fe, pero en algo mucho más grande, mucho más sagrado, en algo que no podemos describir tan fácilmente como en una religión. Entonces sí creo en ese sentido, en un Dios que está dentro de nosotros. Pero, con relación al libro... Bien, ya. Vamos al libro. Aquí está.
¿Y él encuentra sentido? Encuentra sentido. Es decir, ¿qué religión era? ¿Judío? Judío. ¿Sí? Ajá. Pero lo que él encuentra de sentido es en centrarse en encontrarse él. Entonces es lo mismo es como buscar todas tus fortalezas, todas tus potencialidades. Y sí, él le da mucha importancia al tener un testigo de su propia vida, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Era su pareja. Entonces ahí se ve que el reflejo que es a la persona que más extraña. Entonces lo que él dice, que lo que le da sentido es tener un testigo de lo que él ha hecho, de lo que él ha vivido, de lo que él ha recorrido, y ese es el fundamento que él maneja como fortaleza, sí, como fortaleza, como un espejo, ¿no ve? Entonces él se refleja en eso, pero es interesante cómo va manejando, cómo va discrepando, digamos, la religión, la política, la guerra, su entorno, todo eso, hasta llegar a entender que lo fundamental es tener alguien o un conjunto de gente con la que pueda compartir toda su vivencia, ¿no? Todo lo que ha sentido, todo lo que ha vivido, tener la posibilidad de descargar todo eso en alguien. Entonces eso me ha parecido muy interesante igual de su religión, ¿no? Ya, muchas gracias, Jovi. Te voy a relevar para que puedas comer tu pizza y tomar tu café. Porque me encanta este libro, entonces este tema. Sí, si no te vas a quedar sin comer, sin tomar. Y vamos a darle la palabra, a ver, a Don Daniel. Don Daniel, que nos va a hablar, a ver, de Loudoun. Yo les voy a hablar de este escritor que es Aldous Huxley. Huxley es un escritor inglés de la primera mitad del siglo XX. Él es conocido sobre todo por la novela que se llama El Mundo Feliz, que es una novela sobre una sociedad distópica. Y bueno, es una crítica a una sociedad excesivamente controladora, ¿no? De vigilancia, junto con la novela de George Orwell, 1984, creo que son novelas paradigmáticas sobre el tema distópico, ¿no? Y de crítica al totalitarismo, exacto. La granja también, ¿no? ¿Qué? Rebelión en la rebelión. Ah, claro. También. Bueno, pero Huxley es conocido por esa novela, pero Huxley también es ensayista. Y uno de sus ensayos fundamentales, diría yo, es este relato histórico sobre un hecho ocurrido en 1651, en pleno siglo XVII, en Francia, en un pueblo que se llama Loudoun. Pero primero explico por qué he traído este libro, porque creo que este relato histórico plantea de una manera bien interesante la relación entre política y religión. ¿Por qué? Porque el acontecimiento que está relatado en el libro es el ajusticiamiento por la Inquisición de un cura. Lo queman en la hoguera. Y entre las razones por qué lo queman, no solamente están las razones, bueno, están disfrazadas, mejor dicho, las razones religiosas. Y las verdaderas razones son razones políticas. Entonces ahí está el juego entre el poder temporal y el poder eterno, entre lo que se consideraba así antes, ¿no? El poder del rey y el poder de la iglesia. Entonces, cómo a través de la manipulación de la política no les interesaba nada, lo llevan a la hoguera a un tipo, con el argumento de que el tipo era un brujo. Entonces les cuento brevemente el argumento del libro, porque dicho sea de paso, es un libro altamente recomendable. Es muy recomendable, es un libro fabuloso. De hecho, es una de mis lecturas preferidas. Sí, claro, es un libro altamente recomendable. Huxley y los demonios de Loudoun. Entonces, en 1653, en un pueblo, como ya lo dije, Loudoun, lo mandan, tenía 27 años el cura Urbain Grandier. Lo mandan a ser párroco del pueblo. Urbain Grandier era un cura jesuita de la Compañía de Jesús.
Por lo tanto, un cura 27 años era guapo, bien parecido, alto, elegante, de modales muy, muy, muy delicados. Todo un galán, claro, todo un galán. El cura era un galán. El cura era todo un galán, todo, es que era un clérigo laico. Era un clérigo laico, entonces podía permitirse toda clase de licencias, ¿no? Pero no era célibe. Creo que no había hecho voto de celibato. Sí. La cosa es que este cura llega y comienza pues a seducir a todas las señoras del pueblo, viudas, casadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se gana una primera enemistad con ciertos personajes del pueblo. Los esposos, los hijos, los hermanos, claro. Entonces, simultáneamente a esta actitud de galantería del cura, lo que ocurre es que las monjas ursulinas, porque había monjas ursulinas en este pueblo, estallan en ataques de supuesta posesión diabólica. Y eso es verdad, pues es el hecho histórico. Las ursulinas estaban a la cabeza de Sor Juana Sor Juana de los Ángeles, que era la priora del convento de las Ursulinas. Y entonces toditas, empezando por ella, entraban en ataques de locura, de histeria. Revolcaban, vomitaban, vociferaban, decían disparates aquí y allá. Una de las maneras de explicar esta conducta de las monjas en ese entonces era lo que se denominaba el furor uterinus, ¿no ves? La histeria de las mujeres, supuestamente. Claro, sí, pero esa Es la falta de... desde el punto de vista de lo que se consideraba la medicina de ese entonces, ¿no? Pero otra explicación, y la más aceptable, era la posesión demoníaca, pues la posesión diabólica. Y el principal acusado de la posesión es el cura Urbain Grandier, porque entre otras cosas el cura Urbain Grandier no les hacía caso a las monjas, porque las monjas querían confesarse con él a toda costa. Claro, querían confesarse con él, porque él era guapo, inteligente, jesuita, de gran formación, ¿no? Puta. Como eran los de la Compañía de Jesús, ¿no? Siempre lo han sido hasta ahora, ¿no? Y ahí el relato es sumamente interesante porque uno aprende de la historia de la religión, de la Iglesia Católica, porque describe de una manera muy excepcional Huxley la tradición de la Compañía de Jesús, cómo se forma, cuál es su carisma, etc. Entonces, las monjas vuelvo al relato, las monjas entran en posesión diabólica, lo acusan a Grandier, porque Grandier no les hacía caso, no les quería confesar, y a cambio el que les confesaba era otro personaje que también entra en escena, que se llama, ¿cómo se llama? Jean-Joseph Jean-Joseph Surin, el cura, que era un cura ya... me está muriendo mi celular. ¿Entendido? Nomás pone. ¿De qué es esto, no? La batería, sí. Jean-Joseph Surin, que era el confesor de las Ursulinas, que era un cura llamado, un cura viejo. Cura. La cosa es que por todas las intrigas lo acusan de ser el causante mejor dicho, el vínculo de traer al demonio a ese pueblo era Urbain Grandier. Y él era el causante del endemoniamiento de las monjas, sí. Y entonces surge una serie de intrigas, pero como el cura se había ganado la enemistad de ciertos pobladores eminentes del pueblo, y estos pobladores eran amigos del cardenal Richelieu en París, que era el consejero político, espiritual, etcétera, el primer ministro de Luis XIII, el rey de ese entonces en Francia. Entonces ahí el vínculo entre los problemas políticos de la iglesia, ¿no? Claro. Entonces lo que hacen es lo llevan a la hoguera al cura, lo llevan a la hoguera y lo matan, lo queman. Y es interesante porque es el último ajusticiamiento en Francia hecho por la Inquisición en pleno siglo XVII. Imagínense este contexto. Es decir, estábamos en plena revolución copernicana, la revolución científica, Descartes ya había propuesto sus teorías, Kant también, etcétera, etcétera, etcétera. El método racionalista, científico, etcétera, todo eso. No, Kant, me equivoco. Descartes. Pero ya había por eso estábamos en plena revolución copernicana. Entonces ocurre este ajusticiamiento por la Santa Inquisición, que es el último ocurrido en Francia.
Y por eso es un acontecimiento bastante interesante porque ¿cómo iba a ocurrir eso en ese entonces? Se preguntó uno, ¿no? O sea, es una época muy moderna, relativamente moderna. Los inicios de la modernidad. Porque la Inquisición empieza el siglo XVI, 1500. No, La Inquisición sí. en España. Estábamos por eso ya en Ya 16, los siglo XVI ya es 17, 17. Claro, ya estábamos en pleno inicio de la modernidad. Estaba iniciándose la modernidad, estábamos en los albores de la modernidad. Claro. ¿No ve? Claro, por eso estamos en plena revolución copernicana, estaba en su auge en los inicios de las teorías científicas, etcétera, etcétera. Sí. Pero sin embargo, la Inquisición viene y lo juzga y lo quema, lo llevan a la hoguera. ¿Con qué argumentos? Que era un brujo. Veían patas de los inquisidores llegan, veían patas de cabra por todo lado, así, cosas así absurdas. Los argumentos, las pruebas para quemarlo eran esas. Yeah. Que veían patas de cabra por aquí, que habían encontrado un amuleto del diablo por allá, que tal señora había visto una sombra por ahí detrás del cura, cosas así. Cosas así. Lo irónico sería ver la sentencia, ¿no? Si en verdad lo condenan por el delito de brujería. No, claro que sí. La sentencia es así, concluyente. El Urbain Grandier es un brujo y tiene que ser quemado en la hoguera. Esa es la acusación. También había factores políticos. No, por eso. Que han por supuesto. Por supuesto, es lo que les he dicho al principio. Los argumentos chistosos, que bueno, nos parecen chistosos ahora, ¿no? De que el tipo era un brujo, disfrazan la verdadera intención, que era quemarlo porque no lo querían y porque había intrigas políticas. Claro. No lo querían. Dices que los del pueblo sí, amigos de Richelieu. Richelieu era el ministro de Luis XIII, etc. Entonces, la verdadera razón de quemarlo es esa, es política. Es política. Lo mismo que se veía en la Biblia, ¿no? Como que claro. Jesús es lo mismo. Similar, porque los políticos siempre... El poder detrás de la iglesia. Exacto. ¿No? No, claro. Eso es, por eso trae este libro, porque cuando ustedes lo leen, se entiende perfectamente esta relación, mejor dicho, que la mayoría de las razones que han movido a la iglesia católica, en este caso es católica, son razones políticas, son intereses políticos. ¿Cuál de los dos tiene más peso, la religión o la política? No, pues es que están intrínsecamente uno sobre el otro, claro, absolutamente, no trabajan juntos, no ha habido. Es lo que más está. Sí, ¿no? sí. Están relacionados entre algo que mueve a la gente como la fe y la religión, que es algo muy fuerte que maneja psicológicamente. Sí, y en esta época, siglo XVI, XVII, cambia un poco la cosa, Cambia un poco la cosa, ¿en qué sentido? En que si bien la religión siempre había estado cerca al poder desde Constantino, ¿no es cierto?, cuando se hace oficial la religión católica en Roma, etcétera, pero ya en estas épocas ya la relación iglesia y poder de los reyes es muy grande, tal vez porque los curas eran uno de los pocos sectores sociales que estudiaban, que iban a la universidad, entonces tenían un conocimiento mucho más avanzado que otros. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, Enrique VIII, en el siglo XVI, 1500, su primer ministro era Tomás Moro, que no era cura, pero él le sucede al otro primer ministro, que era el arzobispo de Canterbury, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el arzobispo, el cardenal, no sé cuántos, que era su primer ministro. Y el Tomás Moro le sucede, y él no era cura, nada, pero era muy católico, y él es un mártir del catolicismo porque se hace cortar la cabeza por no estar de acuerdo cuando Enrique VIII, el rey, hace la división de la iglesia y empieza la iglesia anglicana de Inglaterra separada de la católica. Y en Francia estaba Richelieu, pero estaba otro más, había. Y cuando fue Luis XVI, ya el último rey de Francia, ya en plena revolución francesa, también muchos de sus ministros eran curas. Aquí, por ejemplo, cuando se hace la revolución por ejemplo, la del 16 de julio de aquí, de 1809, de Pedro Domingo Murillo, lo toman preso al arzobispo. Claro. Lo toman preso al gobernador de La Paz y al arzobispo. Entonces, ¿por qué lo toman preso al arzobispo? Porque era un poder, pues. Ahorita, por ejemplo, vamos a una revolución, nadie le interesa qué le pasa al arzobispo, ni siquiera saben quién es, porque ya no ha perdido todo ese poder, ¿no es cierto? Pero en esa época sí, ¿no? Había que tomarlo preso al arzobispo porque era el poder. Entonces, eran unas épocas diferentes, obviamente, ¿no? ¿Cómo puedes terminar, Daniel?
Bueno, la cosa es leer, cuando lean el libro hay cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, todo el proceso, lo que ha dicho Rumi, habría que ver la sentencia, y hay pues unos 3, 4 capítulos dedicados al proceso judicial que le hace la Santa Inquisición, y cómo van sembrando pruebas, cómo los textos que utilizaban. Por ejemplo, utilizan el Maelus Maleficarum, que es el manual de los inquisidores, ¿no? Era el manual oficial de los inquisidores, el martillo de los pecadores, creo que se traduce eso. Pero era el manual oficial de los inquisidores. Entonces relata con mucho detalle, con mucho lujo de detalle, estas cosas, ¿no? Cómo hacen el sumario, cómo le hace la Inquisición a este juicio. A Urbain Grandier lo encierran, y desde que le encierran, cómo llegan los inquisidores, buscan pruebas. Como ya les digo, veían marcas de pezuñas de macho cabrío por todo lado, veían amuletos, no sé, era la imaginación del momento. Lo que han hecho con las brujas, ¿no ve? Claro, las ¿no? quemaban igual, Claro. igual decían que sí. sus hierbas era brujería, y entonces tenía otro sentido, ¿no? Porque Exacto. ellas estaban en pro de la salud, entonces ellas tenían respuestas, pero no querían que ni a nivel político, ni económico, ni religioso salga a la luz ese poder que tenían ellas. Al final lo queman a Urbain Grandier y las monjas siguen endemoniadas. Es lo peor. Claro. Las monjas siguen endemoniadas, es decir, no termina su endemoniamiento. Supuestamente el que les había endemoniado, el que les había poseído, era el diablo a través de Urbain Grandier. Pero lo queman en la hoguera y las monjas siguen endemoniadas. Claro, es que ella tenía otro tipo ¿cómo diríamos? De sentido lo que ellas tenían. Era algo, no sé si decirlo patológico, pero era otra cosa lo que ellas necesitaban en sí. La cosa es que las monjas siguen endemoniadas, Urbain Grandier es muerto, es cenizas, y ahí ingresa en escena este cura que es Jean-Joseph Surin. Yeah. Jean-Joseph Surin era el confesor, el profesor espiritual de Sor Juana, de Sor Inés, Sor de los Ángeles. Y de endemoniada, Sor Inés, Sor de los Ángeles, termina convirtiéndose en una santa, porque ella dice que le salen estigmas. Sí. Y entonces la llevan por toda Europa en esos años. La llevan por las principales ciudades de Europa, Berlín, Frankfurt. La llevan a Viena, la llevan a varias ciudades de Europa. Y la llevan como una santa, porque le habían salido estigmas. Entonces, ese es el caso. El libro es sumamente interesante y refleja con mucha potencia esta relación entre política y religión. Que hasta ahora se sigue viendo, ¿no? Aunque sea, yo creo que ahora está un poquito más oculto, pero sí tiene la misma fuerza la religión todavía. Pero ya se han dividido en diferentes religiones, ¿no? Están los mormones, los cristianos, los evangélicos. Hay variedad, los Hare Krishnas, que también, el Bhagavad Gita, que es muy interesante también, que me ha encantado, pero siempre está entrelazado con lo que es la política. Claro. Y eso es algo muy... ¿Cómo te diría? A mí me llama mucho la atención porque la fe es lo que mueve a la gente, a la comunidad en sí, porque es la que marca hasta tu forma de actuar. Entonces, que se ale con la política es un vínculo muy fuerte para manipular a un grupo. Uh-huh. Entonces, es muy peligroso en ese sentido. Claro. Al final hay una muy largo análisis y muy larga reflexión de Huxley sobre eso, sobre la manipulación de las masas a través de la religión. Sí, hay un análisis bien interesante de Huxley al final, porque lo que le contaba a Jovi es que lo queman a Urbain Grandier, pero las monjas siguen endemoniadas. Es decir, él no era la causa de su endemoniamiento. Sí. Clara de que no, siguen endemoniadas. Claro. Y Sor de la Cruz, Sor de los Ángeles, que era la priora, la principal, se vuelve una santa porque ella dice que le salen estigmas. Y le llevan por Europa, por las principales ciudades, recorriendo y mostrando los estigmas, ¿no? Entonces así manipulan a las masas, mueven
a los intereses de lo que querían ellos, ¿no? Claro, político, Sí. religioso y social. Chévere, muy bien. Gracias, Daniel. Excelente este librito. Y ahora vamos con nuestro amigo Rumi, que nos ha traído también una cosa más o menos de la época. Bueno, yo les he traído un clásico, Rousseau, El contrato social, ¿no? Bueno, antes de enfrascarme en lo que es el libro en cuestión, también quiero dar una introducción también hablando de lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Que es el tópico, la fe, la religión. Y hay que mencionar muy importante que y también el tema de la política son uno de los tópicos que generalmente son privados y también se puede decir censurados en cualquier mesa o lugar de debate, ¿no? Y tiene una razón de ser esto, porque son uno de los temas, además de ser polémicos, como decía bien aquí Giovanna, es uno de los temas que más mueve a las personas, se puede decir, ¿no ve? Porque la religión, la fe, en realidad es una esperanza que tienen las personas, lo mismo dice la misma palabra fe, ¿no ve? En algo, se cree en algo que todavía no se puede contemplar, que se ve a futuro, ¿verdad? Entonces, este carácter también se puede, lo que mencionaría y también daría como síntesis de lo último que me ha antecedido Daniel, es que se puede ver que esta fe también puede ser ciega, ¿no ve? Puede ser ciega, no siempre es sabia, no sé si vale el término. Bueno, ahora ya volviendo, tocando lo que es el tema del libro de Rousseau, El contrato social. ¿Por qué? Bueno, he leído muchos libros de religión, pero muchos son básicamente, no son positivistas, se puede decir, y yo soy más positivista. No creo tanto en lo que se diga de una fe que se sienta muy adentro, como dicen los cristianos, los católicos, ¿no ves? Es que tienes que sentir la religión, dicen, ¿verdad? Entonces, no me nace eso a mí. Entonces, yo trato de darle un sentido a la religión. Y lo más cercano que he encontrado es Rousseau. En su último capítulo le dedica un apartado a la religión civil, que así lo denomina él, ¿no? Y él, al igual que yo, intenta darle sentido a la religión dentro de la sociedad misma, ¿ya? Entonces él empieza hablando de que desde el comienzo la teocracia siempre ha existido. Los primeros reyes eran los dioses, ¿no? Entonces, partiendo de esto, indica que el germen de la violencia entre los pueblos, él decía, es la religión, ¿no ve? Porque los dioses o las deidades primero nacen las deidades en cada pueblo disgregado en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, como había por cada pueblo un dios y cada uno lo conocía a su dios como el más superior y no querían reconocer a otro que sea más superior que el suyo. Uh-huh. Entonces estaban enfrascados y todos sabemos que la época antigua, la época medieval, estaba llena de conflictos bélicos y justamente una de las razones más mencionadas es el tema de las deidades, la teocracia, ¿verdad? Entonces eso es de saberse, eso es lo que menciona Rousseau, ¿verdad? En base a eso hace todo su análisis. Se decanta por el tema de que las religiones tienen dos características muy principales. Hay religiones que son contrarias a las leyes y hay religiones que se alinean a las leyes, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver en este último lo que mencionaban aquí Giovanni y Daniel también, el tema de que el poder está alineado con la religión, ¿verdad? Entonces, en este último también Rousseau indica que esta segunda clase de religión es la única que debería ser aceptada en una sociedad. La que se alinee con las leyes. Con las leyes, la que se alinee con las leyes. Una religión que sea contraria a las leyes debe ser totalmente rechazada en una sociedad, porque va a generar una bicefalía en la sociedad, ¿no ve? Un conflicto en el individuo que no va a saber a quién creer, a su Dios o a su rey, ¿verdad? Entonces, cuando hay este conflicto, la sociedad colapsa, ¿no ve? Y es algo que se puede ver, ¿no ve? A micro rasgos en la sociedad actual.
podemos ver que el choque de culturas, que en realidad ese choque de deidades también en algunos puntos, si me puedo atrever a mencionar, ¿no ve? Que no son las mismas que las otras culturas, nos llevan a chocar entre culturas, ¿verdad? Entonces uno ya no sabe, si me voy a atrever a mencionar la sociedad actual, ya no sabe si creer en el presidente o en las leyes, o creer en su Dios, lo que dice su Dios, ¿verdad? Tal vez dice lo contrario, ¿no ve? Entonces cuando hay muchas naciones en un estado, que cada nación también representa sus propias deidades, esto es, según Rousseau, sería el cáncer del estado, ¿verdad? Entonces tiene que haber solamente una religión en un estado y tiene que alinearse a las leyes. Es lo que concluye Rousseau. Y bueno, yo también alimentaría ese punto, también acotando el último libro que ha mencionado Daniel también, en que es bien interesante el tema de la religión en cuanto el poder detrás de la religión, porque ha marcado uno de los capítulos más infames de la historia del ser humano, ¿no? Que es la cacería de brujas. Y creo que algo que me gustó mucho lo que han dicho aquí es que en verdad era toda una fachada, un teatro para ocultar eso, ¿no ve? El poder, las verdaderas intenciones que tenían los poderes políticos y que lo ocultaban bajo la religión, ¿no ve? Y que también pasa actualmente, ¿no ve? Podemos ver que muchas autoridades eclesiásticas el Papa mismo también dice yo soy la representación de Dios en tierra, ¿no ve? Pero todos, si se puede analizar también, actualmente tiene un poder político tras de eso, ¿no? Y mueve muchos hilos políticos actualmente la iglesia, ¿no ve? Está metido en mucho de eso. Y también mencionar en mi participación también lo que mencionaba Javi, que yo difiero eso de que actualmente en Bolivia no hay mucha relevancia en cuanto a la Iglesia Católica. Porque si mencionamos una de las universidades con más prestigio y con más poder intelectual es la Universidad Católica. Y actualmente mueve millones de dólares en Bolivia y es una de las redes más inmensas del mundo, ¿no ve? En cuanto a conocimiento. Entonces yo creo que actualmente no es que su poder haya menguado, sino que se ha sincretizado en el momento actual. No, desacuerdo. Bueno, y lo que yo comparaba era evidentemente con el siglo XIX, ¿no? Y evidentemente ahorita, por ejemplo, si hay una revolución, nadie va a tomar la iglesia, digamos, ¿no? Porque no está el poder está en la banca, en los empresarios, el poder económico está ahí, ¿no es cierto? En cambio, en el siglo XIX, siglo XVII, sí, evidentemente, cuando fue la Revolución Francesa, la iglesia tenía un poder económico real, ¿no? Y había que cortar esa cabeza también. Pero haya cambiado, yo creo. Evidentemente lo que tú dices, Romeo, es cierto. O sea, a nivel mundial sí, todavía sigue siendo un poder, pero yo no creo que equivale a lo que era en Europa, sobre todo siglos atrás, ¿no? Era otra figura, ¿no? Por ejemplo, ahorita el Papa dice que no haya guerra, pero nadie le hace caso al Papa, digamos, ¿no? Entonces no hay un poder muy efectivo, digamos, sobre muchas cosas, ¿no es cierto? Más poder tiene Trump que dice, vamos a tirar bombas a Irán y tira bombas, ¿no? El verdadero poder está ahí, ¿no es cierto? Han cambiado las cosas, ¿no? Y hay otras religiones también, porque ahorita estamos hablando mucho del cristianismo, pero a nivel mundial, por ejemplo, está el Islam, que es una religión muy poderosa también, ¿no es cierto? Y que está marcando un poco lo que pasa en el mundo ahorita, ¿no es cierto? Y dentro del cristianismo no es solamente el catolicismo, está el protestantismo, las iglesias cristianas, que también en nuestro país tienen mucho poder también. Muchísimo, ¿no es cierto? Porque tiene muchos seguidores. Entonces van a ir cambiando las cosas. Y yo les he traído un tema que es un libro que es de Max Weber, que es uno de los padres de la sociología, un alemán del siglo XIX, principios del siglo XX, que escribe mucho sobre la sociedad, ¿no? Sobre sociología, y uno de sus libros es La sociología de la religión, en que habla del cristianismo, pero también habla del budismo, del confucianismo, de otro tipo de religiones. Y en cuanto al cristianismo, tiene un ensayo que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Que es un libro muy interesante para leer, ¿no? ¿Y qué es lo que propone, ¿no? Este libro, ¿no? Que hay una relación entre protestantismo y el espíritu comercial capitalista. Él está reflexionando sobre el origen del capitalismo, ¿no? Y en precisamente los años que tú estás diciendo, siglo XVI, siglo XVII, ¿no es cierto? Cuando se origina el capitalismo,
Y son las épocas de la Reforma. Lutero, ¿no es cierto? En 1500 y tantos hace la Reforma y cambia Europa, ¿no? Y aparece el protestantismo. Y Max Weber, analizando todo eso, dice, ese comienzo del protestantismo marca el inicio también del capitalismo. Es uno de los factores dentro del capitalismo. ¿Por qué? Dice que el protestantismo representa una búsqueda racional del beneficio económico. Es decir, hay un cambio. El catolicismo no hacía tanto énfasis en el beneficio económico. En el sentido, me refiero como institución, tal vez sí, obviamente, ¿no? Se tenía mucho dinero, pero lo que se transmitía a la gente no era que debían de buscar el beneficio económico, ¿no es cierto? Claro, era otro el mensaje, digamos, ¿no? Que se transmitía. En cambio, el protestantismo sí, ¿no? Y básicamente lo que empieza a difundirse entre la gente es que si tú tienes dinero, si tú tienes trabajo, es una señal de que Dios te ha bendecido. Entonces todo el mundo busca eso. Esa enseñanza, esa doctrina no es del catolicismo, es del protestantismo. Y entonces Weber dice, ahí está el comienzo de la acumulación del capital, ¿no es cierto? Es entonces eso, ¿no? El éxito, la fortuna es la señal del favor divino, y una de las sectas o grupos del protestantismo que más hace hincapié en esto es el calvinismo, dice, ¿no? El éxito profesional, el trabajo duro son señales de ser elegido por Dios, ¿no? Y ahí empieza lo de la ética del trabajo, ¿no? Entonces tienes que trabajar. Y se da esa paradoja, dice Weber, ¿no? Estos protestantes primeros de estos siglos anteriores eran muy austeros. Vivían como muy pocas cosas, no hacían fiestas, no eran borrachos, no gastaban en trago, eran tipos muy, muy austeros, un poco muy ahorradores, como por ejemplo ahorita, digamos, los menonitas, digamos, ¿no? Que casi a sus hijos les hacen andar sin zapatos hasta donde cuánto, o sea, tienen una ética muy de austeridad, ¿no es cierto? No tienen tele, no tienen esa ética, pero eso precisamente les permite ahorrar mucho dinero. Y entonces ahí es el comienzo del capital, ¿no? Que el capitalismo es todo lo contrario, es producir, producir y consumir, consumir, consumir. Pero el origen paradójicamente está en estas enseñanzas del protestantismo, dice Weber. Dice, existe una tensión entre religión y política, ¿no? Hay una tensión entre la religión y la política. Entonces dice, lo que la religión enseña al cristianismo, ¿no? Poner la otra mejilla, ¿no es cierto? Ser humilde, ¿no es cierto? Va en contra del capitalismo, en el sentido del Estado, de lo que es el Estado y lo que es el mercado, ¿no? Dentro del capitalismo, el mercado se basa en el egoísmo, ¿no es cierto? Tú en el mercado tienes que vender más que el otro, tú estás en permanente competencia con el resto, y eso es un egoísmo. Eso no enseña el catolicismo, eso no enseña, Cristo no vino a enseñar el egoísmo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que es el capitalismo. Y por otro lado, el Estado es un Estado violento, ¿no es cierto? Tú sales a hacer la marcha en Caranavi y van a venir y te van a dar un palo, ¿no? Porque el Estado es violento, te va a dominar. Y eso tampoco es una enseñanza cristiana, ¿no es cierto? Entonces hay esa paradoja, dice Weber, ¿no? Por un lado, es la religión la que promueve el capitalismo, pero luego el capitalismo tiene otros valores, que no son los valores cristianos, digamos, ¿no? El egoísmo, la violencia y un montón de cosas, ¿no? Pero así se ha dado, ¿no? Dice... Y termina diciendo que hay un desencanto del mundo, dice, ¿no? Que ya no vivimos en el mundo de las brujas, ya nadie cree en brujas, ya nadie cree en Dios, ya no hay seres sobrenaturales, porque vivimos, como vos dices, en un mundo muy positivista, en el cual ya no se cree en todo eso. En cambio, si volviéramos a la Edad Media, a la Edad Moderna, de estas épocas, todavía la gente creía en eso, todavía la gente creía que los burros volaban, ¿no? Porque había pues esa teoría, ¿no? En ese lugar allá hay un pueblo donde los burros vuelan, y la gente creía, puede ser, ¿no? Muchas sí, había esas creencias. Ya no tenemos eso porque ya vivimos en una sociedad muy científica, tecnológica, y ya nadie cree en eso, ¿no? Y también ese es el resultado, dice Weber, de este capitalismo, ¿no? Tenemos un desencanto del mundo, ¿no? Dice... pero termina diciendo, la religión evidentemente es un motor entonces de transformación social, ¿no? Porque en este caso se está diciendo que el protestantismo fue un factor dentro de la transformación de ese mundo medieval hacia el mundo moderno capitalista que es el que vivimos hoy, ¿no?
Y obviamente termina diciendo la religión legitimiza el poder, finalmente, ¿no es cierto? Y ahora lo vemos un poco en el evangelio de la, ¿cómo se llama? De la prosperidad, estas cosas que se predican actualmente en nuestro país, en otros países, ¿no es cierto? Dante Gebel, que ahora está como fungiendo posiblemente político en Argentina. Está como apuntando a ser el nuevo Milei. Y claro, sí. Y el tipo salió de este evangelio de la prosperidad y toda esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos cómo se liga una cosa con la otra. Es decir, si tú quieres ser un político, puedes empezar siendo pastor, ¿no? ¿Y quién te dice, no? Y después llegas a eso, ¿no? Entonces, eso quería compartirles. No sé si todavía tenemos más tiempo. Un ratito. Sí, unos 5 minutos más, ¿no? Entonces, eso, no sé si qué podemos concluir. Sí, Weber, tal vez ahorita podríamos comprobar su teoría, ¿no? Porque era una hipótesis la que lanza Max Weber. Porque incluso puedes hacer un mapeo de Europa y los países capitalistas pobres están al sur. España, Portugal, Grecia, Italia. Pero donde realmente prosperó el capitalismo rico, la acumulación originaria del capital es al norte. Y el norte es protestante. Norte protestante. Y desde ese punto de vista podrías decir que la tesis de Weber es cierta. ¿Y en Estados Unidos? Estados Unidos es la herencia protestante, ¿no ve? Al respecto, yo quiero recomendar la lectura de un libro muy interesante que es de Stefan Zweig, de este famoso biógrafo, que el libro se llama Calvino contra Castaglione, que cuenta la disputa del calvinismo contra Castaglione, que era un católico, pero era un científico, era un médico. Entonces, ese libro es muy interesante, porque él, entre otras cosas, describe, por ejemplo, cómo era Ginebra bajo el gobierno de Calvino, porque era una teocracia. En ese entonces prácticamente era una teocracia, y cómo se conforma la sociedad entera, hasta la arquitectura, la forma de vestir de las personas. Todo estaba determinado por la religión protestante, todo, absolutamente todo. Todo había sido atravesado por los valores de la religión protestante, al contrario de la religión católica, que nunca ha tenido tal. El protestantismo era también muy mojigato, digamos, ¿no? Las mujeres totalmente tapadas. Describe a la mujer ginebrina, que era con las ropas hasta abajo, ¿no? Completamente, absolutamente tapada, pues. Entonces, claro, no, el católico. Más carnaval. Sí. Ese libro es muy recomendable. Chévere. Sí. Bueno, creo que ya vamos terminando. No sé en qué podríamos concluir una última participación. Yo creo que es importante la fe al Dios que quieras, ¿no? Porque simboliza mucho. Entonces te da esperanza, te da fortaleza. Y para muchas personas es muy importante tener fe en algo para poder alcanzar algunas cosas. Pero sería interesante que también esa fe la busquen dentro, ¿no? De cada persona, porque como la misma Biblia dice, parte de Dios somos nosotros. Entonces no busquemos afuera lo que está dentro de nosotros también. Gracias. Ya, para cerrar, yo quisiera atreverme a dar una tesis en parte, una teoría, ¿no? De lo que hemos hablado. No sé, que me ha ayudado a dilucidar mucho de lo que han hablado aquí ustedes. Es el tema de que estoy haciendo una analogía con el derecho positivo y el derecho subjetivo, que son dos categorías que manejamos en derecho. En derecho positivo simplemente hace mención al conjunto de normas que tenemos, que es letra muerta, ¿no? Como lo dicen. Y el derecho subjetivo es la capacidad que tenemos los seres humanos de aplicar, de ejercer esas normas, ¿no? Haciendo la analogía, la religión sería este derecho subjetivo que tenemos, ¿no ve? O sea, todo este cúmulo de principios morales, éticos que tiene el ser humano, que están plasmados en la Biblia, en las constituciones, estatutos, en los mismos los códigos Hammurabi, la tablilla de los 10 mandamientos, el Corán, ¿no ve? Son letra muerta. Son letra muerta. En realidad, sin una fe
o una religión que poseemos los seres humanos, que como bien decían, es el motor. Esto es letra muerta, se queda en eso, ¿verdad? Sí. Y murió. Justo nos teníamos que despedir porque ya la cámara estaba planificada para acabar. No, pero terminaremos en el audio. Ya. Sí, entonces concluiría en eso, en que la religión y la política no son algo que se contradicen, sino hay que buscar que se complementen de manera de lograr un sincretismo en que la religión se forme ese motor que mueva la política, ¿verdad? Con eso concluiría. Chévere. Bueno, los que nos están viendo este video en YouTube verán que ya no hay imagen. Voy a poner una imagen fija ahí para terminar. Y nada, muchas gracias por haber estado todos aquí. Gracias a Jofes también que está dando de público. Y a todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana con otro programa. Gracias. Listo. Chao, chao. Bueno, Chao, chao. otro temita también